Bienvenidos a un nuevo video. Estamos leyendo Me encontré con Jesús, ahora que sigue respuestas sencillas a preguntas comunes de Wilson Tamayo. Hoy la quinta pregunta es, ¿pero qué tienen de malo el placer, el poder y el tener? Hemos dicho que por el pecado original nacemos con una triple inclinación desordenada al placer, al tener y el poder. Pero nótese bien que en ningún momento se está diciendo que el placer, el tener y el poder sean malos. No solo no son malos, sino que son un regalo de Dios. ¿Te imaginas que no sintieras placer al comer? ¿Dónde quedarían las obras de caridad si las personas no tuviesen posibilidad de tener? ¿Cómo lograr el orden social si no hay alguien que ejerza el poder? Estos son algunos de los ejemplos simples de cómo ni el placer ni el tener son malos. Lo que está mal es la inclinación desordenada a estos. En otras palabras, está mal que alguno de ellos sea visto como un fin en sí mismo y no como un medio. Cuando son buscados como fines, el placer degenera en lujuria, el tener en avaricia y el poder en soberbia. Por eso, los tres deben estar orientados al bien del hombre, que se encuentra en el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Notas que puse bien con B mayúscula? Claro, es que existen bienes con B minúscula. Con este juego de mayúscula y minúscula, solo quiero resaltar que existe el verdadero bien, el que está orientado a Dios, pero que hay también bienes aparentes, bienes que terminan yéndose contra el mismo hombre y contra la voluntad divina. Bienes que en realidad lo único que pretenden es un gozo pasajero que tendrá como consecuencia un dolor duradero. Viene a mi memoria un caballero que me buscó mientras estaba en una misión en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Hombre alto y fornido, rubio, de ojos profundamente azules, quien se me acercó con algo de misterio y me preguntó, ¿tú eres Wilson Tamayo? Sí, contesté. ¿En qué te puedo ayudar? En ese momento rompió a llorar. Wilson, necesito ayuda. He tenido relaciones sexuales con tantas mujeres que ya no soy capaz de amar de verdad. Intenté calmarlo y empezar a aconsejarlo, pero al instante me interrumpió. Es que no me entiendes, me avergüenzo al decirlo. Pero ahora he empezado a tener inclinación sexual hacia mi propio hijo de 4 años. Inclinó su cabeza y se produjo un gran silencio. Solo sus sollozos y su vergüenza llenaban el recinto. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es que un hombre llega a tener tan viles sentimientos contra su propio hijo? He aquí un ejemplo extremo de lo que puede lograr el placer cuando se desordena. Buscaba el bien que le producía el placer con una y otra mujer. Sin embargo, este bien se fue contra él mismo. Se sentía un esclavo atado a la cadena de su propia lujuria. Este hombre buscó el placer con un fin, y éste se volvió contra él. El placer debe estar ordenado por la razón, y ésta debe estar iluminada por la fe. Por eso recomienda el sabio: no te dejes arrastrar por tus pasiones, refrena tus deseos. Cuando el placer está ordenado a nuestro fin sobrenatural, entonces nos lleva a Dios. Pensemos en el placer que experimentan los esposos en una relación sexual bendecida por Dios. Es un placer que produce vida, que incrementa el amor de los cónyuges, que afianza los vínculos. Pensemos en cambio en el placer que experimentan un par de jóvenes en medio de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es un placer que genera desconfianza, que exacerba los celos, porque sí, a mí me presiona tanto, me decía una chica, ¿con cuántas otras chicas lo hará cuando yo no quiero? Que en muchas ocasiones genera hijos que estarán condenados a vivir sin la presencia de uno de sus padres, y en el peor de los casos genera abortos, haciendo cargas en la conciencia de este par de chicos el asesinato de su propio hijo. No sabes cuántas jovencitas se me han acercado a decirme, me siento sucia y usada. Por esto se debe poner el placer en el lugar en el que Dios lo quiso, pues fuera de este lugar es terriblemente destructivo. Es como el fuego en la chimenea, en medio de una fría noche, logra calentarlos a todos, pero ese mismo fuego en la sala de la casa quemándolo todo, no calienta sino que daña, consume, devora, mata. Lo dicho para el placer, aplica igual para el tener. ¿Por qué hay personas que gastan su salud tratando de conseguir dinero para más tarde gastar su dinero tratando de recuperar la salud perdida? ¿Por qué existen padres de familia que se llenan la boca de palabras diciendo que trabajan por el bienestar de su familia, mientras el deseo desordenado del dinero les lleva a descuidarla
y hasta perderla? ¿No es acaso el deseo desordenado de tener dinero el que lleva a alguien a sacrificar su honestidad y sus principios, manchándose en negocios ilícitos? Bien decía San Pablo, que la avaricia es la raíz de todos los males. La búsqueda obsesiva de este bien puede hacerte perder el verdadero bien, a tu familia, a tu salud, a tu Dios. Recuerdo una señora que me decía, de su esposo, me dijo que trabajaría duro por mí y por eso me descuidó. ¿Quién sabe si cuando termine de trabajar, todavía me tendrá a su lado? Estoy cansada. Cuidado, no vaya a ser que por conseguir 2 monedas termines perdiendo tu verdadero tesoro. Preocúpate si el deseo desordenado de conseguir dinero te lleva a conseguirlo o gastarlo de forma indebida. Hay algunos que no ganan dinero para vivir, sino que viven para ganar dinero. ¿Cómo consiguen el dinero? ¿A costa de sus principios morales y religiosos? ¿Cuánto afecto tienes a él? ¿Le consideras tu Dios? ¿Cómo lo utilizas? ¿Hay algo para los pobres del Señor? Todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. ¿Y qué decir del poder cuando se desordena? ¿No es abominable soberbia el sentirse superior a los demás por el prestigio que se tiene o por la posición que se ocupa? ¿No es absurdo que quienes serán iguales a todos bajo la tierra se sientan dueños del mundo cuando estén sobre ella? ¿Acaso los gusanillos dirán, a este no lo toquemos, porque era el doctor tal, el ingeniero cual, etc.? Un poco tonto el poner a hablar a los gusanos, pero lo que se esconde aquí es una realidad innegable. Todos somos iguales y la naturaleza se encarga de demostrarlo. He visto en estos años morir a multitud de personas de cáncer, niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres, mujeres, ricos, pobres, personas con gran belleza física y otros que no tanta. A todos les ha llegado la muerte, como nos llegará a ti y a mí. Allí la soberbia del hombre se ve sometida. El Señor que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, nos pide, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Ves? No nos dijo, aprended de mí a curar ciegos, sanar mudos, levantar muertos, o aprended de mi caminar sobre las aguas y multiplicar los panes. No, Él nos pide que aprendamos a ser humildes, pues es más importante ser humildes que hacer milagros. Placer, tener y poder son buscados con frenesí en el mundo actual. Engañado, el hombre piensa que con ellos alcanzará la felicidad. Por ellos se sacrifica todo. Más tarde, cuando reacciona y se da cuenta que los aparentes bienes que obtuvo no son más que aire, se encuentra atado a esta triple concupiscencia y sometido a todo tipo de pasiones desordenadas. Así, buscando la libertad, se hace esclavo. Buscando la felicidad, cae en la desgracia. Buscando el amor, cae en la profunda soledad de una vida sin sentido. Pero cuando se conoce a Jesucristo, estas cadenas se hacen pedazos, pues para ser libres nos ha liberado Cristo. Qué paradójico, el mundo nos promete libertad y nos da esclavitud. Cristo nos pide que seamos esclavos de amor y nos da libertad. En resumen, el placer, el poder y el tener no son malos en sí mismos. Al contrario, son un regalo de Dios cuando se usan en el orden que Él estableció. Placer, poder y tener no son fines en sí mismos, sino medios que Dios nos da para que nos sea más fácil vivir en esta tierra. Cuando el placer, el poder y el tener son buscados como fines, terminan destruyendo al hombre. Gracias por ver este video. Estamos leyendo Me encontré con Jesús, ahora que sigue, respuestas sencillas a preguntas comunes de Wilson Tamayo. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales y Dios los bendiga. Chao.